Fue un gran reto. Nunca lo vi como una carga, sino como una oportunidad. Fue una experiencia bastante buena. Los resultados educativos han sido mejores. Que están así, que empezaron los demás jardines, las demás directoras, el personal docente, a solicitar que por favor se les tuviera en cuenta para trabajar con Lego. Pues la verdad es un programa muy bonito. Que los alumnos aprenden de una manera muy natural, de una manera activa, socializan, exploran, utilizan la imaginación. Se pudo poner en la mesa la importancia del juego, no como un distractor, sino como un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Positivo fue porque yo siento que ayudó a reforzar, ¿no?, el conocimiento en cuanto iban adquiriendo aquí en la escuela. Se le hacía más fácil crear animalitos, figuras, formas. Lo que marcó fue el cambio de visión acerca de la intervención, la importancia del trabajo colaborativo y la importancia de no tener miedo a seguir implementando. Les abrió las puertas para que también ellos pudieran desarrollar más lo que es la creatividad y la imaginación. El juego es lo más importante para poder aprender, es la manera que el cerebro puede activarse de manera rápida. Ellas todavía me preguntan a la fecha, me preguntan, maestra, ¿qué más sigue de Lego? Llegamos un día a una reunión con autoridades educativas nacionales donde se expusieron distintos proyectos y distintas temáticas y tuvimos la fortuna de escuchar una serie de propuestas sobre temas precisamente orientados al desarrollo de la infancia temprana, de la primera infancia, y entre tantos temas uno que particularmente nos llamó la atención fue el de potencializar el uso del juego como una herramienta didáctica y una herramienta para propiciar el desarrollo de nuestros niños. Precisamente quienes estuvieron a cargo de esa presentación fueron quienes en ese entonces representaban y tenían a su cargo pues la dirección de la Fundación Lego en nuestro país, y al término de esa charla, de esa conferencia, tuvimos un acercamiento con ellos, nos presentamos, les platicamos finalmente nuestro interés de poder generar finalmente alianzas y acuerdos, y hubo un interés recíproco para poder trabajar. De ese primer contacto, pues estuvimos intercambiando información, planteando ideas, conociendo las propuestas que ellos como fundación traían y también nuestras necesidades. Y es así entonces como derivado de la comunicación y del trabajo en conjunto con la Fundación Lego, pues fuimos de otra manera articulando una propuesta que tuviera como centro el desarrollo de nuestros pequeños en educación inicial y en educación preescolar. Cuando platiqué con ella sobre lo que es el proyecto de lo que es Fundación Lego, que me hizo el señor secretario partícipe de ello, convoqué a una reunión de las 28 supervisoras para darles a conocer sobre lo que era el proyecto de Fundación Lego. Tuvieron mucha disponibilidad al platicar con ellas sobre cómo íbamos a trabajar y fue para ellas algo fabuloso. Cuando nos propusieron este programa me pareció una idea muy interesante porque nosotros trabajamos en preescolar con la primera infancia y nuestro trabajo es a partir del juego. Entonces, aprendizaje a través del juego es una metodología que se iba a poder fusionar con el trabajo cotidiano que realizamos en preescolar. Sabíamos que de alguna u otra forma nos iba a ser muy útil. Desconocíamos un poquito de qué trataba. Sin embargo, conforme nos fueron dando la información, lo sentimos como algo que nos iba a traer mucho beneficio, sobre todo pues para nuestros niños, que también era lo que nosotros buscábamos, que ellos pues tuvieran, ¿no?, materiales para trabajar, en este caso para
lo que es el aprendizaje de ellos. Entonces, siento que este proyecto fue algo muy, muy útil para nuestra zona. Me pareció una gran oportunidad. Me pareció una gran oportunidad de trabajar con la Fundación por los materiales que esta tiene y además porque estos materiales desarrollan habilidades, conocimientos, actitudes en nuestros niños y niñas. Entonces, trabajar con la Fundación nos iba a permitir a nosotros hacer uso de estos materiales y potenciar en los niños el desarrollo de todas esas capacidades que le van a servir en su vida futura. Lego traía una serie de propuestas que nosotros, con nuestro equipo finalmente de docentes, de maestros, la maestra María Elvia, responsable de educación preescolar, fue una pieza fundamental en el desarrollo de todo esto, junto con el maestro Luis Canul, de educación indígena, y bueno, tantos otros maestros y supervisores, comenzamos a afinar cómo una idea en general podía ser aterrizada de acuerdo a las particularidades de nuestro estado, de Campeche, y cómo hacer que esto pudiera ser aplicable luego a todas las escuelas. Entonces así es como llegamos finalmente a desarrollar esta metodología y este programa de aprendizaje basado en el juego, que al final lo que busca es que a través de ejercicios y prácticas muy concretas poder usar el juego como una herramienta para lograr finalmente los objetivos que el programa de estudios de preescolar en nuestro país propone. Por eso es que era muy importante buscar algo que finalmente pudiera darle esa importancia y permitiera también ofrecerle un proceso innovador educativo para ese nivel. Inició como una implementación que no estaba lejos de la realidad que nosotros trabajamos dentro de las aulas, o mejor dicho, que las educadoras trabajan de las aulas, porque nuestra herramienta principal es el juego. Pero al hacer esta implementación fue como un cambio o una redirección acerca de las ideas que las maestras tenían y ya se realizaban de manera más consciente. Pues primero que nada era mucha expectativa, ¿no? Y claro que emoción, porque pues lamentablemente a veces no contamos con pues suficientes programas para trabajar en nuestro nivel preescolar y sobre todo pues programas que son tan interactivos con ellos. Así que la verdad era mucha expectativa y emoción. La metodología de Lego es una metodología que va agarrada de la mano con la metodología de nosotros en el programa de educación preescolar, debido que Lego tiene el aprendizaje sobre el juego, y lo cual en preescolar los programas están adheridos también con lo del juego, se trabaja al igual. Entonces fue algo sí novedoso por el tipo de material que nosotros teníamos conocimiento de que había, pero más nunca pensamos que podía trabajarse en los jardines de niños. Eso es algo muy importante a señalar. No hicimos en ningún momento dado a un lado los planes y programas de estudios que estamos comprometidos a desarrollar y que vienen autorizados desde el nivel federal por parte de las autoridades educativas, sino lo que hicimos es, a través de esta estrategia, detonar y hacer mucho más amigable, mucho más fácil, hacer uso del juego como una herramienta didáctica que no solamente hacía posible que nuestros alumnos se involucraran y aprendieran más y mejor, sino también poder propiciar que los padres de familia se involucraran en el aprendizaje de sus hijos, porque ellos también eran llamados y convocados a que jugaran con sus hijos dentro del horario de escuelas y en consecuencia de esto, pues ir acrecentando esta relación de afectividad tan necesaria entre nuestros pequeños. Entonces fue como un parteaguas para utilizar esta estrategia del juego con esta implementación.
Los jardines que llegamos a contemplar para el pilotaje fue jardines de niños unitarios en comunidades rurales y tomamos un 2% de las 33 jardines, un 2% para lo que eran las comunidades suburbanas, o sea, jardines de niños que estuvieran en el cinturón de la ciudad con con su estatus medio social, con familias disfuncionales y teniendo en esos jardines, en esas comunidades educativas, teniendo lo de las adicciones. Arrancamos como cualquier idea, al final lo más importante para nosotros era poder medirla y poder saber si esto iba a ser bien recibido, iba a cumplir con los objetivos que nosotros nos estábamos fijando. Y es así como a partir de octubre del 2018 arrancamos con este trabajo, pero con un plan piloto donde nos abocamos en un número de escuelas y con un número de maestros y alumnos específicos. Una vez que desarrollamos este plan piloto de capacitación de maestros, de implementación de las acciones, de medir la respuesta de los alumnos, de ver cómo lo tomaban los padres, los buenos resultados que observamos y que vimos y la evaluación que en conjunto con todos los participantes tuvimos, que finalmente fue muy positiva, nos animó a llevarlo a una escala estatal, donde estuvieran involucradas todas las escuelas de preescolar, de educación inicial, tanto las escuelas generales como las escuelas indígenas, las escuelas urbanas y escuelas rurales, escuelas unitarias o de integración completa, en fin, que todo el nivel educativo, de educación inicial y de educación preescolar, pudiera ser parte de este objetivo. En esa fase piloto se invitó a participar al apoyo técnico, a una servidora como supervisora de la zona y a la directora del plantel. Con las tres hicimos el compromiso de capacitar a la primera escuela, que fue el Jardín de Niños Abraham Lincoln de la comunidad de Bolonchen. Nosotros tres capacitamos al personal docente. Le dimos a conocer el primer material que nos dio la fundación, que fue el Six Bricks, que consistía en 6 ladrillos de diferentes colores y del mismo tamaño. Dimos a conocer el material a las maestras, les compartimos la metodología, cómo podían aterrizarlos en las aulas y las invitamos a que realizaran reuniones con los padres de familia para que ellos también conocieran el material, supieran de las bondades de y cómo sus niños, a través de este material aparentemente sencillo, todo lo que ellos podían desarrollar. Se preparó personal directivo, personal docente, dimos la capacitación, participaron. No tiene usted idea la cantidad de docentes y todos se dio en contraturno que asistieron a esas capacitaciones. Considero que se decide escalar a nivel estatal precisamente por esa demostración que hubo en la etapa piloto, en la participación y la respuesta que tuvimos tanto del personal docente como de padres de familia. Todas las maestras, todas las directoras querían participar en lo que era la Fundación Lego, trabajar, que se les capacitara. Se les capacitó en 3 etapas más, pero en la segunda etapa ya se tomó en cuenta a los jardines de niños de educación indígena. Terminamos con esta tercera etapa participando preescolares indígenas y también se invitó a las escuelas normales para que participaran en estas capacitaciones. Como fue una cascada de capacitaciones, después quedó a cargo de un grupo de supervisoras y apoyos técnicos pedagógicos para que se llegara a capacitar en un 100% todo lo que era el Estado. Nunca lo vi como una carga, sino como una oportunidad. La oportunidad de que nos capacitáramos y recordemos de qué se trata nuestro trabajo en preescolar. Entonces, se me hizo muy interesante la propuesta, porque las maestras iban a tener, sabía yo que iban a tener una aceptación. Pues fue muy agradable, en este sentido, porque pues también las maestras sentí que les agradó muchísimo.
porque el hecho de que también nos dieran los materiales para poder trabajar con los alumnos fue algo demasiado bueno. En este caso, mi experiencia puedo decir que fue muy motivador para las maestras. El hecho de aterrizarlos en el aula, el ver cómo reaccionaban los alumnos, el ver cómo ellos trabajaban con todo este material, fue algo nuevo para los alumnos. El primer reto con las maestras fue la incertidumbre que causaba, ¿no? Yo creo que tal vez para ellas, cuando se les presentan estos programas, sí suelen pensar que es una carga más. Pero de entrada, en la primera capacitación que se les dio interna, pues fueron conociendo este programa, donde se les facilitó también un libro, un manual, donde podían ellas pues poder visualizar ese trabajo, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho a poder innovar, a poder trabajar en equipo, y también de esta manera, al ellas conocerlos, pues presentárselo a los padres y a los niños. La gran ventaja es que el trabajo es a través del juego. Esto permite que los niños puedan hacer uso de varias habilidades y capacidades. Ellos de esa manera pueden poder resolver ciertos problemas utilizando lo que ellos ya saben. Y más que el juego es algo que les permite a ellos ser libres, exponer y expresar ideas de forma tan natural, fue algo que nos dio una gran ventaja. De primera parte, todos nos involucramos, todos nos interesamos. Cuando a los padres de familia se les da a conocer en qué consistía el programa de la Fundación Lego, para empezar, se despertó el interés en los padres de familia. Al momento de que los padres de familia se involucraron, ahora sí que cada escuela realizó alguna estrategia para dar a conocer primero la información, después para involucrar a los padres de familia en lo que son las actividades. De primera mano, los padres de familia tuvieron el interés, el compromiso, la responsabilidad. Nosotros conformamos un equipo técnico con los responsables de educación inicial, de educación preescolar, de educación indígena, con supervisores que constantemente estaban en las escuelas monitoreando el desarrollo del programa, cómo se estaban haciendo las adaptaciones en cada escuela y cómo se estaban implementando con alumnos y con padres de familia, y eso nos permitía a nosotros hacer un cruce constante para ver cuál era la forma en que se estaba recibiendo y se estaba adecuando, si había algún tipo de resistencia con maestros, si los maestros de una otra manera percibían que esto no les era útil, que les quitaba a lo mejor tiempo para lograr finalmente el cumplimiento de sus programas, si los padres de familia a lo mejor no lo veían bien o no se ajustaban a colaborar con las escuelas en los llamados para participar en las interacciones de juego que se preveían. Al final estábamos muy atentos a lo que esta innovación implicaba y qué respuestas se podrían tener desde las escuelas, y la verdad es de que no hubo una sola escuela que expresara quejas, no hubo un solo padre de familia que expresara inconformidad, no hubo un solo maestro que dijera que no le gustaba, que no le funcionaba o que le atrasaba o le quitaba tiempo para cumplir con sus metas educativas. Al contrario, todos lo ponderaron adecuadamente. Los ayuda a explorar más. Comúnmente en nuestras casas tenemos juguetes, pero los Legos los hace ver que pueden crear más cosas. Cuando mi hijo empezó, se estaba empezando este programa. La verdad yo no sabía qué era, y en el trabajo mamás me decían, oye, ¿tienes el programa en tu escuela? ¿Por qué no está en las escuelas? Y yo decía, pues me he escuchado, pues fíjate qué es eso y esto. Yo dije, y ya fue cuando lo empecé a ver aquí en la escuela, dije, wow, pues sí le ayuda a mi niño en la escuela como en casa. Y sí vi el desarrollo que tuvo mi hijo, porque en cuanto empezó con esos materiales, ahora ya no solamente es el hecho de que ahora construye más, juega más con esos materiales, cuando al principio no lo hacía, le costaba trabajo. Aquí los niños beneficiados con todo el material Lego
Fueron 29.995 niños, tanto de indígena como de preescolar, que fueron beneficiados con el material Lego. Y eso también era muy importante porque es una manera de hacer finalmente un programa que fuera también, pues digamos, con un cierto grado de justicia, para que entonces no hubiera lo que muchas veces ocurre, que hay escuelas, las urbanas, las que se encuentran en ciertas condiciones, que son las que se llevan todos los tipos de programas, y que escuelas con mayores necesidades quedan en el rezago. No, la idea era evitar ese tipo de brechas y ese tipo de rezagos y poder llegar a todos los niños, porque al final todos los niños tienen el derecho de poder obtener el mayor número de beneficios para su desarrollo, el mayor número de apoyos para que propicien su crecimiento y su desarrollo en todos los sentidos, y eso era algo que traíamos muy presente y era una necesidad importante. Entonces, el hecho de que nos hayan proporcionado los materiales fue algo muy motivador, que les ayudó sobre todo a los alumnos a experimentar. Con estos materiales tan maravillosos que nosotros tenemos, vemos que la creatividad de los niños lo sacaron a flote. Y que ellos se dieran cuenta que a pesar de ser un material aparente muy sencillo, todo lo que puede desarrollar en los niños en cuestiones de pensamiento lógico matemático, en cuestiones de lenguaje. Necesitamos más de este tipo de herramientas que nos ayudan a nosotros a trabajar con los alumnos, a que ellos aprendan, a que se desarrollen para la vida, y sobre todo que como escuela me permite ofrecer nuevas actividades, nuevas herramientas, innovar. Nos ayudó mucho, en verdad, para que nosotras pudiéramos observar de primera parte el aprendizaje en los niños de una manera natural, nada mecanizado. Nosotros las docentes la verdad nos sirvió mucho porque nos refrescó un poquito el poder utilizar ese tipo de herramientas e instrumentos para hacer más dinámica nuestras clases. En relación a las docentes, siento que fue como un reto el reinventarse, el que ya conocían la implementación del juego, pero de una manera mucho más consciente de los beneficios, y darnos cuenta que se puede cambiar las aulas a través del juego. Fue una experiencia maravillosa que dejó frutos y que se dejó ver en los aprendizajes de los alumnos. Sí generamos una flexibilidad para que esto pudiera ser adaptable a cada circunstancia. Es evidente que no son las mismas condiciones las escuelas indígenas que las escuelas generales, o una escuela rural, una escuela urbana. Entonces se tenía que tener un grado de flexibilidad. En algunas escuelas destinaban tiempo diario para el trabajo con esta estrategia, en otras destinaban 1 o 2 días a la semana para su aplicación. En todas se hacían llamados con padres de familia, en algunos se hacían llamados por salones completos, en otros se hacían llamados específicos de ciertos padres. Al final había ciertos elementos que permitían la flexibilidad, y eso al final hacía que el programa no fuera tan, digamos, encajonado, amarrado, ¿no? Sino que permitiera que se fuera ajustando, siempre bajo cierta directriz, siempre respetando lo esencial, que era básicamente el poder propiciar actividades que, enmarcadas como parte del juego, generaran finalmente aprendizajes en los niños. Positivo fue porque yo siento que ayudó a reforzar, ¿no?, el conocimiento en cuanto iban adquiriendo aquí en la escuela, y lo que me gustó de que son materiales prácticos, que son fáciles de usar para ellos, no son materiales que digas, no es difícil, no, son materiales prácticos igual para los niños. Pues el crear cosas, o sea, que sí los ayuda mucho y los motiva, pues aprenden los colores, a contar y a formar figuras. Si bien en muchas ocasiones se trabajaba con el material, que eso fue algo novedoso, interesante, porque
pues traía finalmente la posibilidad en escuelas. No estábamos de una otra manera ceñidos o amarrados respecto de un material en particular, sino que esto al final lo que quería propiciar también era la imaginación y la creatividad de nuestras maestras, de nuestros alumnos, de sus padres, para que entonces descubrieran lo valioso, lo importante y lo útil que el juego era para sus hijos. Lo que marcó fue el cambio de visión acerca de la intervención, la importancia del trabajo colaborativo y la importancia de no tener miedo a seguir implementando, sino la innovación que conlleva y los desafíos que día con día la acción docente se fue generando. Es increíble el resultado educativo que se obtiene. Fue una experiencia bastante buena. Los resultados educativos han sido mejores. Ellas todavía me preguntan a la fecha, ¿qué más sigue de Lego? Queremos más, maestra. El juego es lo más importante para poder aprender. Es la manera que el cerebro puede activarse de manera rápida. Se pudo poner en la mesa la importancia del juego, no como un distractor, sino como un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños.